Ahora hay un alto el fuego en Líbano. Mientras tanto, la economía iraní sigue colapsando ante nuestros ojos. Irán exigía una multa de $2 millones a los barcos para cruzar el estrecho de Hormuz, pero ahora los barcos se niegan a pagarla, y el régimen iraní no tiene otra forma de obtener ingresos mientras el bloqueo estadounidense sigue en pie. La situación económica dentro del país se está poniendo tan mal que hay una guerra civil gestándose en la cúpula del poder. Vamos a abordar esto, comenzando con el alto al fuego en Líbano. Esta es la declaración que publicó el presidente Trump esta mañana. Tuve una excelente conversación con el presidente de Líbano y el primer ministro de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la paz entre sus países, comenzarán formalmente un alto al fuego de 10 días a las 5 p.m. hora del este. El martes, estos dos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C. He instruido al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado Rubio, junto con el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Raising Cane, a colaborar con Israel y Líbano para lograr una paz duradera. Ahora, es interesante que un militar, el general Raising Cane, esté involucrado en las negociaciones de paz, y eso nos dice mucho. También tuvimos al comandante del Comando Central, el almirante Cooper, que fue a Pakistán durante esa reunión de negociaciones que acaba de tener lugar para negociar en nombre de Estados Unidos, básicamente siendo parte de la delegación que estaba resolviendo todos los detalles. Así que es bueno ver a militares involucrados en una guerra que, al final del día, son los militares quienes la llevan a cabo. Pero de todos modos, volvamos al alto el fuego que se acordó entre Israel y Líbano. Esto fue histórico en varios niveles diferentes. Como dijo el presidente de Líbano y el primer ministro de Israel se llamaron esta mañana por primera vez en 34 años. La última vez que estas dos partes hablaron fue en 1993 y desde entonces no ha habido ninguna comunicación hasta esta mañana. Y además de esto, también tenemos confirmación de que podrían reunirse en el futuro aquí en Washington, D.C. Y eso también sería una reunión histórica. Con suerte, eso permitirá un Líbano próspero sin control de Hezbollah. Además, el alto al fuego es relevante para más países, no solo los involucrados. También es importante para Estados Unidos e Irán. Y aquí está la razón. Antes de la reunión en Pakistán entre Irán y Estados Unidos, la delegación pakistaní tuiteó que no asistiría hasta que hubiera alto al fuego en Líbano. Bueno, rápidamente nos dimos cuenta de que solo estaban mintiendo. De todos modos se presentaron aunque no había un alto al fuego. Pero ahora que hay un alto al fuego, al menos en mi opinión, creo que es más probable que Irán acepte algún tipo de acuerdo de paz. Pero incluso antes de eso, espero que ahora Irán abra el estrecho de Hormuz y dejen de atacar barcos civiles que solo intentan pasar por una vía marítima internacional. Es importante señalar aquí que esto fue parte del acuerdo, el acuerdo de alto al fuego al que ambas partes llegaron. Irán dijo que abrirán el estrecho de Hormuz y Estados Unidos dijo que dejarán de bombardear Irán. Los bombardeos de Estados Unidos ya cesaron, pero Irán aún no cumple su parte del acuerdo. Esperemos que lo abran muy pronto porque incluso China se está enojando con Irán. Mira esto, el canciller chino pidió a Irán permitir la navegación normal en el estrecho de Hormuz. Ahora, aquí es donde sí quiero aclarar una cosa. La Marina de los Estados Unidos no está bloqueando el estrecho de Hormuz. Eso es algo que veremos más adelante en el video. Pero solo están bloqueando los barcos que salen de los puertos iraníes. Y solo lo están haciendo porque Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz. Y ahora incluso China, un aliado de Irán, está pidiendo abiertamente a Irán que levante su bloqueo. Aquí es donde necesitamos entender un poco de geopolítica. China depende del petróleo iraní. Cerca del 10% de sus importaciones vienen de Irán. Pero China depende mucho más del petróleo del Golfo, básicamente de países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Bahrein y Qatar. Cerca del 30% o 40% del petróleo chino viene de países del Golfo que no son Irán. Por eso China no apoya abiertamente a Irán en esta guerra. Han sido muy cuidadosos al mantener un tono neutral y a veces incluso han pedido a Irán que básicamente abandone el terrorismo económico que están llevando a cabo en el estrecho de Hormuz. Hoy públicamente dijeron, Irán respeta el alto al fuego y abre el estrecho de Hormuz. Para Irán, esto definitivamente es algo muy importante porque realmente no tienen mucho apoyo internacional, especialmente después de lo que hicieron en enero, salvo Rusia, China y por supuesto Corea del Norte. Si China está dejando a Irán, al régimen le queda poca esperanza. Lo positivo es que esto aumenta la probabilidad de que Irán acepte un acuerdo de paz, ya que sus aliados se están yendo uno a uno. Esto fue insinuado por Trump en su conferencia de prensa de esta mañana. Escucha. ¿Considera extender el alto el fuego con Irán? ¿Con quién? ¿Con Irán?
Lo estamos haciendo bien, quizá pase antes, no estoy seguro si es necesario. Irán quiere llegar a un acuerdo y estamos tratando muy bien con ellos. No puede haber armas nucleares. Si las hay, eso es un factor importante. Y hoy están dispuestos a hacer cosas que no estaban dispuestos a hacer hace 2 meses. Ahora, una cosa que mencionó Trump es que Irán ahora está dispuesto a hacer algo que antes no estaba dispuesto a hacer. Eso podría significar que Irán acepte entregar su uranio enriquecido almacenado en instalaciones nucleares subterráneas, ya que fueron bombardeadas. Si eso es realmente cierto, y eso está muy en duda, definitivamente es un gran avance en esta guerra. Debemos esperar a ver qué dice Irán públicamente y sobre todo, qué hace, ya que eso es más relevante que lo que expresan en privado. Pero aún así, si esto es cierto, definitivamente es algo enorme. Además, el presidente Trump confirmó que la próxima ronda de negociaciones podría ser este fin de semana. Escuchen. Esta es la ronda más reciente de negociaciones presenciales sobre la guerra en Irán. ¿Todos están cancelados? Quiero decir, no es una cuestión de Irán, todos lo están. Probablemente, tal vez durante el fin de semana. El bloqueo ha sido increíble. Se ha mantenido. No están haciendo negocios. No pueden hacer negocios por el bloqueo. Y entonces la combinación de no tener marina, no tener fuerza aérea, no tener equipo antiaéreo, no tienen nada, todo se ha ido, incluidos sus líderes. Ahora tienen un nuevo grupo de líderes y los encontramos muy razonables. Ahora hablemos de por qué Irán está tan dispuesto a negociar tan rápido de repente. Y tiene que ver con el bloqueo. Irán ya enfrentaba problemas económicos y el bloqueo los agrava. La economía devastada por la guerra les da urgencia para negociar. Medios iraníes estiman que reconstruir el país costaría unos $270 mil millones. Claro, eso solo es una estimación. La guerra aún sigue, así que no sabremos el número exacto hasta después de que todo se calme. Ya tenemos un acuerdo de paz. Pero aún así, esta es una cifra enorme, especialmente para un país como Irán. Y lo que hace que esta situación sea aún peor no es solo el daño, sino el momento en que ocurrió el daño. Verás, las protestas masivas que ocurrieron en Irán hace solo unos meses, comenzaron como una protesta económica. La gente estaba sufriendo, la economía no estaba funcionando para la gran mayoría de los iraníes. Y por eso millones de iraníes salieron a las calles en varias ciudades diferentes. Los daños físicos de la guerra agravan la crisis económica que ya existía. Por eso ayer informamos que el Banco Central de Irán advierte al gobierno que sin alivio de sanciones no habrá recuperación económica. Irán no podrá recuperarse de esto. Literalmente van a desintegrarse. Ni siquiera sé qué sucede cuando un país colapsa económicamente. Va a ser como la Unión Soviética 2.0 o algo incluso peor. La mala administración del agua en Teherán, la gestión deficiente de ingresos petroleros y la inversión de miles de millones en actores extranjeros como Hezbollah, los hutíes y Hamas. Todo eso les está pasando factura. Y el bloqueo solo está empeorando esa situación. Muchos líderes iraníes creían que pese a los problemas, podrían salir adelante si controlaban el estrecho de Hormuz y conseguían permiso de Estados Unidos para cobrar $2 millones por cada barco que lo cruza. Hagamos unas cuentas sencillas. Unos 100 barcos cruzan el estrecho de Hormuz diario. Si cada uno paga 2 millones, suman 200 millones diarios. Eso es mucho dinero si las cosas hubieran salido como Irán esperaba. Desafortunadamente para estos líderes, el plan no está saliendo como lo habían planeado. Verás, esto viene de los propios funcionarios iraníes. Están entrando en pánico porque, hasta ahora, 60 barcos han recibido permiso de la agencia iraní que se creó para cobrar el peaje. Y esta agencia ha enviado 8 solicitudes de pago para 8 barcos que pasan por el estrecho de Hormuz y prometieron que pagarían en el futuro. Pero hasta ahora no han pagado ninguna de esas solicitudes. Han recaudado $0. Y esto ha generado preocupación en los niveles más altos del liderazgo iraní. Ahora están hablando de destituir a la persona encargada y trasladar la supervisión de esta agencia al presidente iraní. Ahora, uno pensaría, ¿cómo permitió Irán que estos barcos pasaran sin recibir el pago primero? Eso es lo básico de los negocios, lo aprendiste en la preparatoria, pero debes verlo desde el punto de vista iraní. Muchos de estos barcos que aceptan pagar en el futuro son barcos chinos. China proporciona armas y definitivamente apoyo económico para la economía iraní. Irán simplemente no tiene el poder ni la voluntad diplomática para disparar a un barco chino. Si Irán hiciera eso, se convertiría en el país más aislado del mundo, enfadando tanto a Occidente como a Oriente.
Por eso nunca lo hicieron. Ellos esperaban que los barcos pagaran después. Pero a la gente le encanta el dinero. Nadie quiere pagar 2 millones de dólares solo porque Irán dice que tiene control sobre una vía marítima internacional. Y eso es exactamente lo que están haciendo los barcos. Simplemente ya no lo están pagando. Para Irán, esto no es una buena noticia. Aún así, enfoquémonos en las negociaciones. Hoy, en la conferencia de prensa mencionada, el presidente Trump expresó su disposición a viajar a Islamabad para cerrar un acuerdo con Irán. Si recibimos la confirmación de que realmente va a viajar a Pakistán, creo que podemos asumir con bastante seguridad que hay un acuerdo que básicamente ya está pactado en principio. Lo único que falta es la firma, porque el presidente de los Estados Unidos no va a cruzar el mundo si todavía hubiera negociaciones pendientes. Pero, sin embargo, este mensaje que Donald Trump publicó hoy solo significa que está abierto a la posibilidad. No significa que lo vaya a hacer este fin de semana, así que es poco probable que veamos algún tipo de acuerdo este fin de semana. Pero con suerte, mensajes como estos sí significan que un acuerdo está cerca. Es una gran pregunta. Mientras los iraníes están hablando, los estadounidenses se están preparando. Todavía hay miles de soldados adicionales de Estados Unidos que se dirigen a la región. Diariamente aterrizan aviones de transporte y cisterna en el Medio Oriente, lo que indica que el presidente Trump tiene varias opciones disponibles. Así que, si los iraníes no están realmente interesados en hacer un acuerdo de buena fe, la región podría volver a la guerra. ¿Y qué es un acuerdo de buena fe? Esto es lo importante que hay que analizar. Un acuerdo de buena fe es que Irán entienda que nunca tendrá un arma nuclear, que no puede mantener la capacidad de enriquecer uranio y que tiene que retirar el uranio ya enriquecido que está enterrado profundamente bajo tierra. Después de la operación Martillo de Medianoche en su país, si pueden dejar en claro esos acuerdos en la mesa de negociaciones, podrían lograr un acuerdo. También se discute en su programa de misiles balísticos y el apoyo a grupos aliados en la región como Hamas, los hutíes y Hezbollah. En resumen, eso es lo importante. Ahora quiero hablar sobre la conferencia de prensa del Pentágono de esta mañana, donde conocimos detalles interesantes. Primero, el almirante Brad Cooper habla del rescate de hace una semana, donde cientos de miembros de las fuerzas especiales estadounidenses entraron a Irán y rescataron a un aviador que estuvo atrapado más de 24 horas. Escuchen esto. Me reuní con equipos que ayudaron a traer a salvo a nuestros aviadores del F-15 desde Irán y escuché sus relatos de primera mano. Héroes absolutos. Pasé tiempo con nuestras tropas que usan tácticas y tecnología de punta por primera vez en la guerra. No puedo decir cuáles son, pero estos jóvenes están innovando. Es increíblemente inspirador. Juntas, las 4 mejores fuerzas aéreas del mundo, la Fuerza Aérea de Israel, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y las Fuerzas Aéreas de la Marina y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, cumplieron y superaron nuestros propios objetivos militares una y otra vez. Y por último, tenemos al General Racing King, básicamente haciendo un análisis jugada por jugada de cómo Estados Unidos está ejecutando este bloqueo. ¿Cuántos buques de guerra están involucrados? ¿Cómo se comunican con los barcos que, ya sabes, intentan romper el bloqueo? ¿Y cómo se han asegurado de que hasta ahora ni un solo barco haya logrado pasar el bloqueo estadounidense que está establecido justo afuera del Golfo de Omán? Así que, en realidad está establecido en el Océano Índico, creo. Pero échale un vistazo. Él tiene los gráficos, los mapas y todo. Primero, al gráfico. Esto fue tomado antes de que comenzara el bloqueo. El norte está hacia arriba. Puedes ver la línea de bloqueo aquí en el centro del gráfico, indicada por la línea roja punteada. Este mapa es una captura de nuestro panorama operativo común que usamos para permitir que los comandantes y líderes clave vean lo que está sucediendo casi en tiempo real. Simplemente tomamos capturas de pantalla para resaltar las acciones y actividades. Lo que no se muestra es lo increíblemente congestionada que está esta área, y el increíble trabajo que están haciendo nuestros marineros para asegurarse de que puedan operar en y alrededor de unas aguas increíblemente transitadas. Tampoco se muestra aquí la enorme fuerza de cazas, aviones de inteligencia, helicópteros y otras fuerzas embarcadas, incluyendo los aviones cisterna de reabastecimiento aéreo que están sobrevolando esta zona de bloqueo. Notarán que las fuerzas estadounidenses están en azul, los barcos iraníes están en rojo, y cuando comenzamos este bloqueo había 7 barcos de interés que preocupaban al Comando Central de Estados Unidos.
a través de una variedad de herramientas de inteligencia y con la ayuda de la Oficina de Inteligencia Naval y otras agencias de inteligencia, la Fuerza comenzó a buscar posibles interceptores a las 10 a.m. hora estándar del este. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora son las 12:40 hora de verano del este, 2 horas y 40 minutos después de iniciado el bloqueo, mientras los que intentan romper el bloqueo tratan de cruzar la línea. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a desplegarse. Frente a ellos había una variedad de recursos de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y tácticos. E inmediatamente, estas embarcaciones comenzaron a ver, percibir y sentir el poder de combate de Estados Unidos cerrándose sobre ellos. El barco líder, normalmente un destructor como se muestra aquí, junto con el poder aéreo del grupo de ataque del USS Abraham Lincoln, comenzaron a moverse hacia esos barcos. En cada punto, la Marina de los Estados Unidos transmitirá una advertencia. Un joven marinero, normalmente en el puente de uno de esos destructores, un oficial subalterno, toma ese micrófono y transmite, y cito, "No intente romper el bloqueo. Las embarcaciones serán abordadas para su interdicción y captura si transitan hacia o desde puertos iraníes. Den la vuelta o prepárense para ser abordados. Si no acatan este bloqueo, usaremos la fuerza". Y mientras se transmite este mensaje, como mencioné antes, esos capitanes pueden literalmente ver, sentir y percibir la presión a su alrededor. Es una máquina perfectamente afinada, ensayada varias veces y ejecutada ya 13 veces desde que comenzó el bloqueo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora llevamos más de 24 horas desde que comenzó el bloqueo. Pueden ver cómo varios barcos dieron la vuelta, 12 de los cuales permanecieron dentro de la línea de bloqueo, y uno más, que no aparece en la imagen hacia el lado este, dio la vuelta antes siquiera de intentarlo. Cualquier barco que cruzara el bloqueo haría que nuestros marineros ejecutaran tácticas preplaneadas diseñadas para emplear la fuerza contra ese barco, y si fuera necesario, abordar el barco y tomar el control. Y eso incluye una serie de opciones de fuerza escalonada, que podrían incluir disparos de advertencia y otras medidas. Siguiente diapositiva. La imagen final fue tomada a las 11:20 p.m. la noche del 14 de abril. Pueden ver que los capitanes de todos estos barcos tomaron la sabia decisión de no moverse, transitar ni intentar romper este bloqueo. Como he mencionado hasta ahora, 13 barcos han tomado la sabia decisión de darse la vuelta. Y mientras continuamos manteniendo este bloqueo por orden del secretario y el presidente, cualquier embarcación que no cumpla con nuestras instrucciones será tratada en consecuencia. Hasta esta mañana, el Comando Central de Estados Unidos no ha tenido que abordar ningún barco en particular. Y les recuerdo que también estamos llevando a cabo acciones y actividades similares de interdicción marítima en el área de responsabilidad del Pacífico contra aquellos barcos que salieron de esa zona antes de que comenzáramos el bloqueo.